Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Bueno, en primera instancia, hoy les queremos, agradecer también por ser parte de este gran proyecto con la misión clara de educar, de guiar, de ayudar de manera gratuita a todas aquellas personas pues interesadas en ciberseguridad, ¿verdad? Mi nombre es Geraldine Castro y el día de hoy estoy acá como host del webinar de Luciana, ¿verdad? Va a estar súper chiva, ella tiene muchísimo para compartirles el día de hoy y pues aquí nos voy a presentar un poquito. Como les mencionaba, mi nombre es Geraldine, tenemos también a Ana, tenemos a María José, a Nora y a Luciana y nosotras cinco somos las fundadoras de Hackers y estamos muy orgullosas de tenerlos acá en nuestra primera semana Hackers. Pues nuestro fin es tener ojalá más semanas Hackers, ¿verdad? En los próximos años. Pero sí, para nosotras es un honor tener pues a todas las invitadas que tenemos esta semana y el día de hoy en especial a Luciana que les viene a compartir con muchísimo esfuerzo lo que hizo para ustedes el día de hoy. Entonces, pues les dejo a Luciana acá para que les hable un poquito del webinar de ella el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jere. Ya casi comparto la pantalla. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos y todas las que están aquí conectadas. Espero que todo este material que vamos a ir viendo les sirva y que les guste. También cualquier consulta que pueda ir surgiendo la pueden anotar en el chat y al final las vamos a ir contestando. Avisarles que también lo ideal es que se queden hasta el final del webinar, ya que realizamos un cuestionario, un poquito como de asistencia, y en base a ese cuestionario vamos a estar sorteando 3 licencias de HackRocks por medio de una ruleta. Entonces, ese mismo mensaje, como con esa información, se va a estar enviando cada tanto. Jere va a hacer el favor de estarlo enviando. Y Jere, no sé si puedes dejar de compartir pantalla para poder, listo. Ok, bueno, buenas noches a todos nuevamente, ya presenté. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque no siempre es visible, es fundamental en nuestro día a día. ¿Y qué es este tema? Es la seguridad en infraestructura crítica. Quiero que se tomen un momento e imaginen que un día, de un pronto a otro, se les va la luz en toda la cuadra, en toda la provincia, digamos, en toda la Alajuela Centro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los hospitales dejan de funcionar, los semáforos dejan de trabajar y las comunicaciones se cortan, porque si no hay luz, no hay internet. Y esto no es algo que sea ciencia ficción, no es algo que uno diga, uy, no, para mí eso sería apocalíptico, porque esto es algo que pasó en 2015 y 2016. Fueron unos hackers rusos que atacaron plantas de energía en Ucrania y causaron apagones masivos que dejaron a miles de personas sin electricidad durante varias horas. Siguiendo con esta misma línea, piensen en los hospitales. Durante la pandemia, todos vivimos eso, varios hospitales en diferentes partes del mundo fueron atacados con ransomware. Tal vez esto no se vio tanto en las noticias, pero es algo que pasó realmente. Y los hackers cifraron los archivos de los sistemas médicos y exigieron un rescate para liberarlos, que así es como funciona este tipo de hackeo. ¿Y qué hizo esto? No solo paralizó los hospitales, sino que también puso en riesgo la vida de miles y miles de pacientes. Todo esto son solo 2 ejemplos, son solo como la punta del iceberg de todos y cómo todos los ciberataques pueden tener un impacto devastador en nuestra sociedad a nivel de infraestructura crítica. Y esta noche vamos a explorar más o menos qué es esta infraestructura crítica, por qué es tan importante y cómo podemos protegerla. Pero antes,
quisiera hacerles una pregunta a ustedes, ya que ustedes me van a hacer preguntas a mí, que quisiera saber si ustedes saben cuántos de los servicios que usamos a diario dependen de la infraestructura crítica. Ahí creo que Yerlin va a pasar la pregunta al chat y entre ustedes pueden ir comentando y debatiendo estos puntos mientras voy avanzando en la presentación. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la infraestructura crítica? ¿Qué es exactamente este tipo de infraestructura? Básicamente, son todos aquellos sistemas y servicios que son esenciales para que nuestra sociedad llegue a funcionar. Sin ellos, nuestra vida cotidiana se vería gravemente afectada, ya que se afectarían sectores primordiales como lo son la energía, el transporte, la salud, telecomunicaciones, incluso el abastecimiento de agua y en casos de diferentes países que tienen ejército, la parte de defensa. Voy a desglosar un poquito cómo afecta cada uno de estos en caso de un hackeo. Por la parte de energía, las redes eléctricas, plantas de energía y los sistemas de distribución, sin electricidad no tendríamos luz ni internet y por lo tanto, vamos al siguiente punto, no tendríamos el transporte público, como aeropuertos, trenes y sistemas de tráfico. Imagínense un día que en ningún lado funcionan los semáforos y que ustedes ocupen llegar a algún lugar y sea que el caos vial en todo el lado porque los semáforos no funcionan. Luego, otro punto que mencioné fue la salud. Los hospitales, clínicas, los EVAIS y sistemas de emergencia. Durante la pandemia vimos lo importantes que son estos sistemas y ya podemos imaginarnos un poquito qué es lo que pasaría si llegan a fallar o si no están dando abasto. Siguiendo con esto, tenemos las telecomunicaciones. ¿Y cuáles son las telecomunicaciones? Ya todos conocemos más o menos cuáles son. Sería el Internet, redes telefónicas y satélites. Sin ellos no podríamos comunicarnos ni trabajar de manera remota. Dentro de este campo de las telecomunicaciones, en específico con los satélites, es que se llega a aplicar la ciberseguridad en el campo aeroespacial. Cabe aclarar, hacer un pequeño paréntesis, que la ciberseguridad en el campo aeroespacial no son solo satélites o no son solo cosas que se encuentren en el espacio, sino que también involucra centros de investigación en la Tierra, eh, de investigación espacial. Luego tenemos el abastecimiento de agua, que sin los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable, la vida simplemente no sería posible. No podríamos seguir viviendo sin tener el acceso a agua potable, que todos los sistemas para purificar el agua funcionan con la electricidad y si hackean la electricidad tampoco va a haber agua. Y finalmente el punto de defensa, que sistemas militares de seguridad nacional son los sistemas que protegen a un país de amenazas externas. Incluso en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos sistemas de defensa contra ciberataques. Ya que funcionen correctamente, ya eso es debatible. Obviamente, por más bueno que sea algún sistema, siempre va a haber alguna vulnerabilidad y eso lo conocemos como em, nuestra profesión en ciberseguridad, que una frase que nos gusta mucho es que nuestro nivel de ciberseguridad es tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Entonces, para englobar un poquito toda esta parte de esta sección, es que piensen en la infraestructura crítica como si fuera el sistema circulatorio de una ciudad. Si el sistema circulatorio falla, todo el cuerpo, que sería la ciudad, deja de funcionar correctamente. Y lo mismo pasa con la infraestructura crítica. Si falla, nuestra sociedad se ve gravemente afectada, por lo que este campo en específico es un tema muy delicado de gestionar en la parte de ciberseguridad.
Ahora hablemos un poquito sobre los sistemas SCADA. No sé si alguno había escuchado hablar sobre qué son estos sistemas SCADA, pero son los sistemas que en sí, en los que se especializa alguien en mecatrónica. ¿Y qué son los sistemas SCADA? Eh, Son por sus siglas el Supervisory Control and Data Acquisition, o en español, que sería el control supervisor y adquisición de datos. Estos sistemas se usan en infraestructura crítica para poder controlar y monitorear procesos industriales. Por ejemplo, se usan en las plantas de energía, sistemas de agua y redes de transporte. Pero aquí está el problema de todo esto. Muchos de estos sistemas usan tecnologías algo antiguas y que no se actualizan regularmente, o que por la forma en que fueron construidas ya no pueden aguantar una actualización de software. Intenten meterle una actualización de software, el Windows 11, a una computadora desde hace años. Ella no va a poder soportar ese sistema operativo por la parte del hardware que tiene. Entonces, todo esto los hace vulnerables a los ciberataques. Y vean esto como que los sistemas SCADA son como un carro viejo. Si uno no los mantiene, eventualmente se van a descomponer. Y lo mismo pasa con estos sistemas. Además, hay dos problemas comunes en los sistemas, que son la falta de autenticación fuerte y la comunicación sin cifrado. Vamos a hablar de estos dos puntos. La autenticación. Muchos de estos sistemas no requieren contraseñas complejas o autenticación multifactorial, ya que, y por lo tanto, esto facilita que los hackers puedan acceder a ellos. Y la comunicación sin cifrado es que los datos que se transmiten no siempre están protegidos. Esto permite que los hackers intercepten y puedan manipular esta información. Entonces, pensemos en esto como también, me gusta mucho usar analogías porque ayuda como a entender un poquito muchos temas técnicos con algo que vemos en nuestro día a día, e incluso ayuda muchísimo a poder recordarlo. Entonces, imagínense un sistema SCADA que es una puerta vieja con una cerradura extremadamente débil, oxidada, que si ustedes incluso si tocan la manilla se les deshace un poco en la mano. Si no la refuerzan, cualquiera va a poder entrar. Entonces, esto mismo pasa con estos sistemas. Si no se protegen, los hackers pueden vulnerarlos fácilmente. Y aquí viene otra pregunta que podemos hacernos para ir procesando toda esta importancia, que es, y también una pregunta que tal vez muchos están haciendo, que tal vez es una solución que uno dice de ahí, ¿por qué no se actualizan estos sistemas y ya? Como les expliqué antes con el ejemplo de la computadora vieja para meterlo en Windows 11, eh, es que muchos de ellos fueron diseñados hace décadas, cuando la ciberseguridad no era una prioridad, y actualizarlos ahora puede ser costoso y complicado, pero es necesario para poder proteger nuestra infraestructura crítica. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas a la infraestructura crítica? Primero tenemos las amenazas más comunes que enfrentan las infraestructuras críticas. Estas amenazas no son como teóricas o no se dice esto podría pasar, sino que se basa en cosas que ya han ocurrido en el mundo real y han tenido consecuencias graves. Entonces, tenemos primeramente el ataque de ransomware, que como les expliqué al inicio, em, es un tipo de malware que cifra los archivos de un sistema y exige un rescate para poder liberarlos. Un ejemplo de esto, que fue muy famoso,
fue el ataque a Colonial Pipeline en Estados Unidos en el 2021. Y este ataque fue el que afectó el suministro de combustible en la costa de Estados Unidos y causó escasez de combustibles. Como segunda amenaza principal tenemos los ataques de DDoS. Esos ataques consisten en saturar los servidores de un sistema con tráfico falso. Un ejemplo de esto es que en 2016 hubo un gran ataque de DDoS contra DIN, que es un proveedor de servicios de Internet. ¿Y qué afectó esto? Afectó plataformas como Twitter, Netflix y Reddit. Luego tenemos los exploits en software no actualizado, que este es uno de los más comunes, ya que muchos sistemas críticos, como expliqué anteriormente, usan un software muy antiguo y no se actualiza regularmente. Durante la pandemia hubieron ataques a hospitales que usaban sistemas obsoletos y esto puso en riesgo la vida de muchísimos pacientes. Y finalmente, el último punto de estas amenazas es la interferencia en las telecomunicaciones. Los ataques a redes satelitales, GPS y sistemas GPS pueden tener un impacto enorme. Entonces, por ejemplo, si no mal recuerdo, fue en el 2022 que hubo interferencia en las redes de Starlink, lo que afectó comunicaciones en zonas de conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos protegernos de todo este tipo de amenazas nosotros como usuarios? En realidad nosotros como usuarios no podemos protegernos ante esto porque es algo que no está a nuestro control, ya que es algo a gran escala. En cambio, lo que podrían implementar los gobiernos y empresas en realidad no es tan simple, pero hay estrategias que podemos implementar como la segmentación de redes, el cifrado de datos y la autenticación multifactorial, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante en la presentación. Vamos contando un poquito más de casos de hackeos en infraestructura crítica, porque me gusta aclarar y darles ejemplos prácticos y que vean que no es algo como que "Ay, jamás va a pasar", sino que es algo que sí ha pasado. Y no solo actualmente, sino que vean este primer caso de la NASA en 1999, que sufrió un ataque en el que hackers explotaron vulnerabilidades en su software. Y aunque no hubo daños graves, este caso demostró que incluso las organizaciones más seguras, más que dirían cómo van a hackear la NASA, pueden llegar a ser vulnerables. Por otro lado, tenemos el satélite, la empresa Starlink. En 2022 hubo una interferencia en las redes satelitales, como mencioné anteriormente, lo cual afectó a las comunicaciones en Ucrania durante la guerra con Rusia. Ese tipo de ataque fue un tipo de ataque de DDoS y perjudicó las comunicaciones, ya que bombardearon de solicitudes basura a los satélites de esta empresa y las personas no podían comunicarse por vía satelital. Luego tenemos el caso de Stuxnet, que incluso, bueno, este en la página de Hackers, si van en el feed ahí muy, 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 muy abajo, pero tampoco tanto, van a ver una publicación especial sobre este caso, que tal vez es uno de los ciberataques, diría yo, más famosos de la historia. Y es que en 2010 un virus llamado Stuxnet, que fue un gusano, fue usado para atacar centrifugadoras nucleares en Irán. Este ataque demostró que los ciberataques pueden tener un impacto físico real
y no solo a nivel digital, a nivel de datos. Y siguiendo con eso, tenemos las plantas de energía en Ucrania. Esto fue en 2015 y 2016, que fue el caso que les di al inicio, que los hackers rusos causaron apagones masivos en Ucrania al atacar las plantas de energía. Y eso es un ejemplo muy, muy claro de cómo pueden afectar directamente a la población, no solo de una ciudad, no solo de tal vez un edificio, sino de una ciudad, de un país completo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos casos? Que, y quiero que lo reflexionen un poquito también esta parte, porque no es, estos webinars no son tanto de que les demos todo el material así, sino que ustedes se vayan un poquito con conocimiento básico y con esa espinita de llegar a investigar un poquito más y de empezar a formar un pensamiento crítico para que puedan desarrollarse como profesionales en ciberseguridad. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos casos? Lo que podemos aprender es que la ciberseguridad no es algo que sea un lujo o que solo empresas como con muchísimo presupuesto lo pueden implementar, sino que esto es una necesidad. Sin protegernos nuestras infraestructuras críticas, estamos expuestos a riesgos enormes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de protección y mitigación? ¿Cómo podemos proteger nuestras infraestructuras críticas? Aquí hay algunas estrategias claves que podemos implementar. Primeramente, como mencioné antes, tenemos la segmentación de redes. Esto consiste en separar las redes operativas, que son las que controlan procesos críticos, de las redes administrativas, que son las que gestionan las operaciones. ¿Y todo esto qué hace? Pues ayuda a prevenir que un ataque en una red se propague a la otra. Luego tenemos el cifrado de datos, el cual es esencial para proteger los datos tanto en tránsito como en reposo. El cifrado extremo extremo asegura que los datos no puedan ser interceptados o manipulados. Luego tenemos el siguiente punto, que es la autenticación multifactorial, ya que esto añade una capa extra de seguridad al requerir múltiples formas de verificación, como una contraseña, un token físico o incluso biometría. Luego tenemos el monitoreo continuo, que es importante detectar anomalías en los sistemas antes de que se conviertan en problemas mayores, así como la capacitación del personal para poder mitigar esas vulnerabilidades de factor humano, ya que esto es crucial, capacitar al personal de toda la empresa en ciberseguridad, ya sean como correos de phishing o todo, que sepan que no deben abrir links, que tengan cuidado con las páginas a las que entran, porque están manejando sistemas extremadamente delicados. Se realiza mucho énfasis en esto, pero a nivel general, todas las empresas deben de implementar esta capacitación a sus empleados, aunque sean no técnicos, en el área de ciberseguridad. Entonces, la res- hay ciertos países o los preparados, o sea, las empresas, todos, estamos preparados para poder implementar estas estrategias. Esta respuesta a esta pregunta, a esta situación, puede variar según el país y la industria, pero generalmente lo más importante es que todos debemos trabajar juntos para poder proteger nuestra infraestructura crítica. Acá tenemos todos los detalles como la segmentación de redes que mencioné anteriormente, que es con la red operativa, que controla los procesos críticos de la infraestructura, la red administrativa que gestiona las operaciones y y la configuración del sistema, y también el aislamiento que previene la propagación del malware y ataques. También los detalles del cifrado de datos para poder retomar estos puntos porque
sumamente importantes. Es el cifrado de extremo a extremo, el cifrado de almacenamiento y las claves de cifrado fuertes. Luego, para detallar un poquito más este punto de autenticación multifactorial, es que es algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Entonces, algo que sé sería mi contraseña, algo que tengo sería un token o alguna aplicación de autenticación, como lo que ha estado implementando Microsoft últimamente para poder acceder a los correos, como cada 7 días, o por lo menos a mí me lo ha tirado mucho. Y algo que soy es la parte de biometría, que sería la huella dactilar o el reconocimiento facial. Entonces, para ir concluyendo con este tema, ya que es un tema como que se vio un poquito por encima, porque en realidad es un tema muy extenso, pero el objetivo de este webinar es que ustedes se fueran con la información a nivel básico para que puedan estudiar más sobre este campo y que ya tengan una noción de lo que es. Ese tipo de seguridad e infraestructura crítica es un desafío complejo que requiere una estrategia integral. Es fundamental que los gobiernos, empresas y expertos en ciberseguridad trabajen juntos para poder proteger todos estos sistemas. Infraestructura crítica es prácticamente la columna vertebral de nuestra sociedad y su seguridad es responsabilidad de todos. Y finalmente, bueno, muchísimas gracias por su atención y me gustaría abrir el espacio a las preguntas. Lu, bueno, hace unos momentos hubo una pregunta que decía que entonces fue un ataque de DDoS. Me imagino que fue cuando hablaste del ataque de Stuxnet, pero sí, creo que fue en ese momento. O tal vez, César, puedes como extenderle la pregunta a Lu. Ah, ok, fue en el de Starlink, que si el ataque a Starlink fue un ataque Ah, sí, de fue un DDoS. ataque de DDoS. Hey, no sé si tienen alguna otra consulta, eh, ya sea de la presentación, alguna cosa que quieran saber, o incluso una consulta como del, del cuestionario, de cómo va a funcionar el sorteo que vamos a estar realizando. Creo que podrías explicarles un poquito de cómo funcionaría el sorteo y ya pegamos el link para que completen qué aprendieron sobre infraestructura crítica en el chat. Entonces ahí Lu les va a explicar un poquito en qué consiste. Ok, bueno, en general ese cuestionario son 7 preguntitas de selección única. Este, y bueno, ¿qué parte del sorteo? Lo que tenemos son 3 licencias de HackRocks que vamos a estar dando, que HackRocks es una plataforma muy buena para poder empezar a capacitarse en ciberseguridad. Últimamente le hicieron una actualización, como un rediseño completo a la página, que está demasiado, demasiado chiva porque tiene diferentes subcursos, secciones, incluso sobre infraestructura crítica, tienen de criptografía y varias cosas. Em, entonces, sí, cada vez que ustedes participen en un webinar y llenen estos formularios que vamos a estar entregando al final, su nombre va a aparecer una vez más en las ruletas. Entonces, estas ruletas las vamos a estar girando 3 veces porque son 3 licencias. Y a la persona que salga, pues se le va a contactar para poder enviarles todos los datos para que puedan obtener estas licencias, que son, si no me equivoco, por 3, 2 y un mes. Ajá, Ahí si no, ya me corriges. no, sí, perfecto. Son de 3, 2 y 1 mes y ya aquí estamos teniendo algunas respuestas. Entonces ahí, chicos, los insto a que
participen y no se pierdan de esta excelente oportunidad porque al final, mientras más veces su nombre esté en los webinars, por ejemplo, se conectaron al primero, ¿verdad? Se conectaron al segundo y al cuarto y se conectaron a este con Lu, entonces su nombre va a aparecer 4 veces, ¿verdad? Si usted tuvo la mayor cantidad de puntaje. Ujú. Entonces, bueno, lo ideal es que lo llenen. Nosotros cerramos el formulario 24 horas después del webinar, entonces este se cerraría como a las 6:30 de la tarde mañana. Y al cerrarlo se les van a estar enviando sus certificados de participación que los pueden compartir en el LinkedIn y por donde ustedes gusten, nos pueden etiquetar. Y nuevamente vuelvo a preguntar si no hay alguna duda sobre este tema. Pregunta Jesús, ¿qué normativas o estándares regulan la ciberseguridad en infraestructura crítica? Ok, las normativas estándares como la más común son las ISO. Esas leyes en general o esos estándares normativas son aplicados para todos los sistemas de ciberseguridad, ya que todos siguen el mismo principio. Simplemente la aplicación va variando. Cualquier otra pregunta que tengan, chicos, aquí estamos para contestarla. Ok, nos pregunta Víctor ayer si se podía ver las respuestas del formulario y hoy no. Sí, Víctor, estos depende de el host, si las puso para que luego las pudieran ver o no. Entonces, en este caso, pues es normal que no aparezcan. Sin embargo, a nosotros sí nos salen las respuestas que ustedes pusieron junto a su nombre, correo electrónico y demás información. Con todo gusto. Ok, el segundo webinar, sí, Cintia, bueno, de hecho el de Johanna, estamos por enviarlo, si Dios lo permite el día de hoy o el día de mañana, enviar todos los correos de las personas que se inscribieron al webinar de Johanna junto con el link de cuestionario para que ustedes lo puedan completar. Em, entonces, sí, ahí puedes estar como pendiente para ese correo y que llenes el, el cuestionario. Y también mencionarles que si suben o entre los webinars que ustedes se conecten y suban historias de que están conectados en los webinars y nos etiquetan, su nombre va a aparecer una vez más en la ruleta, entonces van a tener más probabilidades de poder ganar. ¿Alguna pregunta que tengan para Lu? Está abierta a preguntas, todavía tenemos unos minutitos más, entonces ahí cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchísimas veces no preguntamos como por vergüenza a que, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Tenemos uno de Rosario que dice, los cables submarinos de Internet podrían considerarse una infraestructura crítica. En realidad, los cables submarinos en sí son un componente de una infraestructura crítica. ¿Y qué sería esto? Toda la conexión de Internet que logra conectar los diferentes continentes. Entonces, en cierta parte sí, pero no exactamente los cables, sino todo el sistema global para poder llevar Internet entre los continentes. No sé si eso aclaró tu pregunta o si sigue con alguna duda. Ok. Ok, vamos a ver, dice, ¿cómo se dan las interferencias en telecomunicaciones? Pregunta César. Las interferencias en telecomunicaciones.
se dan generalmente por ataques de man in the middle. Un caso de esto fue, digamos, no fue directamente en telecomunicaciones, pero fue un caso de hackeo a nivel aeroespacial a un satélite que este fue, digamos, él recolectaba datos de el calentamiento global, cómo va a pasar un huracán y todo esto, y la persona lo hackeó, el grupo de hackers, y intercambiaban los datos, los manipulaban cuando él los enviaba y llegaban al centro de control. Entonces, esto es uno como de los casos más comunes que se dan para generar interferencias en telecomunicaciones. Y el otro es el DDoS, que ese tipo de ataque es en el que saturan al servidor de muchísimas solicitudes y él mismo se bloquea. Ok, entonces nos pregunta también Mariana, María Hurtado, disculpen, ¿puedes volver a mencionar los tres tipos de cifrado? Es que no pude apuntarlos. Claro, bueno, de hecho vi la pregunta y ahí la busqué, me avisó si estás viendo la presentación. Pero bueno, entonces vamos a recapitular un poquito esto, que el cifrado de datos de extremo a extremo es el que protege los datos durante la transmisión. Luego tenemos el cifrado de almacenamiento, que es el que protege los datos que están en reposo. Y el tercero son las claves de cifrado fuertes, que son los que son esenciales para la seguridad de cifrado a nivel global. Con Con muchísimo muchísimo gusto. gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y también recordarles que el link del Forms está en el chat para las personas que aún no lo han llenado. Ahí está para que también lo llenen.